placer estar otra vez con ustedes y meditando en un texto tan precioso, tan profundo, con tanto contenido como el de 1 Samuel 17, esa derrota de David hacia Goliat, cómo venció un muchacho a un hombre de guerra. ¿Cómo llevan sus Goliat? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué tal? ¿Qué pueden opinar de todo esto que estamos comentando, compartiendo? Han bajado al arroyo de Dios. ¿Recuerdan el último día? Bajaron a la presencia de Dios a tomar las piedras, a tomar la instrucción que Dios tenía para darles. David quizá no conocía que habían 4 hermanos aparte de Goliat, pero nosotros lo conocimos porque la palabra de Dios nos revela ese detalle, por eso esas 5 piedras. Y debemos de hacer como David, bajar a la presencia de Dios. Si usted quiere vencer las batallas, si usted quiere ser más que vencedor en sus luchas, baje a la presencia de Dios y escudriñe allí el corazón de Dios. ¿Cuál es la instrucción que Él tiene para que venza a sus Goliat? Goliat, que no tienen por qué ser un gigante físico, por supuesto que no. Nuestro Goliat ahora son miedos, son temores. Nuestro Goliat son barreras, son complejos, son traumas de la infancia, son cosas que se nos levantan como esas barreras, esas fortalezas mentales que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Es importante, por tanto, que usted y yo podamos dejarnos llevar por el río de Dios. Hay un río que fluye de su presencia. La presencia de Dios es aquella que realmente nos dirige, nos guía y nos da la estrategia para vencer cualquier dificultad en la que podamos estar andando. Todos tenemos dificultades, los creyentes y los no creyentes, solo que los creyentes tenemos el consuelo, tenemos la verdad, tenemos los motivos que realmente nos fortalecen para vivir esta vida, una vida con sentido genuino, auténtico. No vivimos por vivir, vivimos con propósito, y el propósito lo dictamina el Señor en su palabra. Entre otros textos, en Romanos 8 nos dice que hemos sido destinados a que Dios cree en nosotros la imagen de Jesús. Así que estamos escudriñando para que Él lo vaya haciendo. Estamos aprendiendo a derribar esos Goliat, esos gigantes, esos impedimentos, esos traumas, esos miedos. Estamos aprendiendo que había un ejército que estaba paralizado y estaba vestido para la guerra, armado para la guerra, adiestrado para la guerra. Sin embargo, era un ejército inútil porque aquel Goliat, sin mover un solo músculo, ya había derrotado por 40 días y en 2 ocasiones por día, 80 veces, había ganado la victoria sin hacer nada, solo con la intimidación. Por tanto, hay intimidaciones, hay miedos que pueden sacudir nuestra vida. Es normal, somos humanos. No debemos por eso escandalizarnos, pero sí debemos de tomar nota y aprender que cuando hay un temor que nos aflige, cuando hay un temor que nos paraliza, cuando hay un temor que nos cohíbe, nosotros tenemos que hacer como David, ser herméticos, estar totalmente asépticos, que eso no penetre, impermeables. Por eso decíamos calafateados como el arca por dentro y por fuera, para que no haya ningún tipo de influencia. Pero vamos a seguir. David bajó al arroyo, tomó 5 piedras, fue la instrucción de Dios después de entrar al Espíritu, en el río del agua viva de Dios, en su presencia. Así nosotros, antes de librar una batalla contra la depresión, contra el cáncer, contra la enfermedad, contra uno mismo, contra orgullo, contra arrogancia, contra debilidades, dejemos que Él sea el Señor el que nos dé la estrategia, porque nos puede decir el Señor, como dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad, bástate mi gracia. Así que lo importante es que Dios, no intente usted arreglar las cosas en la carne. ¿Cuántas veces queremos arreglar algo en la carne? Esto lo soluciono yo, y en lugar de solucionar lo que hacemos es estropear más la situación. Por eso sería muy bueno que nosotros aprendamos de David cómo él se comportó y podamos hacer lo que él hizo. Vamos a 1 Samuel 17 a retomar el tema en su versículo ahora 17 y 16 y 17 y siguientes. Quiero leer en 1 Samuel 16, versículo 1 Samuel 17, versículo 16. Jehová te entregará hoy en mi mano. David empezó a proclamar la palabra de Dios. David empezó a confesar positivamente en fe. Cuidado, no es una confesión positiva porque yo confieso positivo va a ocurrir. Esto no es una varita mágica, esto no es una pócima, no es un recital, no es un conjuro. Pero David
manifestaba con su boca lo que había en su corazón. Y fíjense, ante un problema, él empezó a proclamar su fe. Empezó a vivir la fe. Una fe sin obras está muerta. Así que en su fe, él sabía que tenía que ir contra el gigante. Y dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Fíjense a quién le da la gloria. Este era el segundo que vimos, triunfo de David. El dar la gloria a Dios. Las batallas sean las batallas para Dios, no para uno mismo. Bien podía haber dicho, yo soy un valiente. No. Jehová, Dios, el Dios de Israel, el Dios poderoso y verdadero, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Atención ahora a este detalle. Y toda la tierra. Yo no sé si usted recuerda, cuando dice aquí toda la tierra, sabrá que hay Dios en Israel. Una de las cosas que estaba buscando Dios cuando escoge ya desde el primer momento a Abraham, es que toda la tierra conociera al Dios de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos el interés grande de Dios, de que Él es el Dios de la humanidad, pero Él se quiere revelar a través de un pueblo. Empezó con Abraham. Sabemos que Abraham tuvo su descendencia y luego cogió al pueblo hebreo y lo sacó de Egipto después de los 500, casi 500 años de cautiverio. Y lo sacó, lo llevó por el desierto y estuvieron 40 años en el desierto y estaban en todo momento dando a conocer cuál es el Dios de Israel. Hasta el punto que fueron pasando los siglos y el Dios de Israel era conocido en toda la tierra. Acuérdense, en Babilonia, el mismo Nabucodonosor, en aquella experiencia que tuvo terrible, el mismo Ciro, todos los reyes de Babilonia, conocieron que no había otro Dios como el Dios de Daniel o de Sadrach, Mesac y Abednego. Era un Dios conocido, era un Dios que abría el Mar Rojo, era un Dios que detenía el Jordán. Y la misión, Dios le dice al pueblo de Israel, yo no os he escogido a vosotros por ser un pueblo especial. No sois mejores que los demás pueblos de la tierra, sino que por su propia gracia, por el puro afecto de su voluntad, escogió al pueblo de Israel. Y lo que Dios quería era que Israel fuera de Dios y Dios fuera de Israel, así como ocurrió con los levitas. Lo que sucedió fue, lamentablemente, que el pueblo de Israel vivió mucho para sí mismo. Sí tenían su Dios, pero tenían sus errores. Sí que importaban las tradiciones de otras culturas. Toda la ley que Dios da al pueblo de Israel es que no entren en yugo desigual, es que no se asocien, es que no imiten las costumbres del mundo. Dice en la palabra, la tierra que vais a tomar no es tierra de la cual vosotros venís, sino que es tierra de valles, de riego, de montes, pero no aprendáis lo que ellos hacen. Así que en toda la palabra prolijamente nos habla la Biblia de que no hay que imitar las costumbres paganas del mundo. Bueno, pues no solo se imitaron, si usted lee en Crónicas y en Reyes, todos los reyes luchan contra los lugares altos, porque el pueblo tiende a imitar lo que se hacía en las naciones que conquistaron. Así que hay deidades como Dagón, como Sera, como tantos dioses, que el mismo pueblo de Israel, que era un pueblo de Dios, que tenía solo que adorar a Dios, empezaron a adorar en lugares altos, a ofrecer incienso a otras deidades. Lo podemos ver en su máxima expresión en la época de Salomón, por los errores que el mismo Salomón se corrompió al casarse con la hija de Faraón, a entrar en un yugo desigual. Cómo fue abriendo la mano, cómo fue torciéndose. Pero la misión del pueblo de Israel, que es a donde yo voy, la misión del pueblo de Israel, era dar a conocer al mundo que solo hay un Dios verdadero, que ese Dios es el que reina y que ese Dios es un Dios que salva. Y aquí David tiene la visión. Fíjese que David es el tipo de Cristo, es como el ejemplo en la sombra en el Antiguo Testamento de lo que ha de venir, siendo un hombre, pero tiene principios en los que vemos a Cristo. Y viene David a demostrar, como dice aquí en el versículo 46, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Miren, si toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel,
que los cascos de guerra de los soldados a raíz de la batalla de David contra Goliat. Ustedes saben que el casco que llevaba Goliat cuando le dio la piedra, como vamos a ver, entre los dos ojos, le dio aquí en el entrecejo, podemos decir, ahí hay un punto vulnerable que ningún casco cubría. Si ustedes ven los cascos de la Edad Media, cuando en las batallas, en los documentales salen los guerreros luchando cuerpo a cuerpo, y en la época de los caballeros, por ejemplo, verán que lleva cubierta la parte frontal y hasta incluso la nariz hacia abajo. Los cascos cambiaron. Algo sucedió donde toda la tierra, toda la humanidad y en toda la historia se marcó un antes y un después. Muchas personas se llaman ateas y no quieren creer o no creen. Respetamos, por supuesto, pero hay evidencias que están ahí, que flotan, sale a flote, todo sale a luz. Y toda la tierra conoció ese hito histórico, ese cambio, ese antes y ese después. Ahí hubo un cambio, algo inusual, que incluso afectó a las ropas, a las armaduras de las que se usaban los guerreros cuando iban a batallar cuerpo a cuerpo. Así que, primera misión que Dios pone en David, que David lleva a cabo con gran diligencia y que nosotros tenemos que aprender, es que cada batalla a la que Dios nos envía tiene un primer propósito. Y es que cuando usted venza su batalla, no lo olvide nunca, cuando usted venza su batalla, cuando Dios le saque de la depresión, del alcohol, de la droga, de tener que tomar ansiolíticos, de tener que tomar cualquier medicación para poder dormir, de su problema, de lo que sea, de sus temores, de sus fobias, cuando le saque de su adicción, lo primero, usted debe de decir, Señor, esto es para que toda la tierra conozca. Yo voy a dar testimonio como el Gadareno. El Gadareno estaba totalmente enajenado, se lastimaba a sí mismo, a los demás, estaba desnudo, estaba totalmente ido, tiraba piedras, lo ataban con cadenas y las rompía de una forma totalmente violenta, sobrenatural, con un poder inhumano. Era un poder de los espíritus que le tenían endemoniado. Pero cuando ese hombre se encontró con Jesús, fíjense que lo hallaron sentado, vestido, porque él andaba siempre desnudo y por los montes, y en su juicio cabal, sensato. ¿Qué fue lo que hizo el Gadareno a raíz de ese momento? Pues el Gadareno quiso ir con Jesús, acompañar a Jesús. Él quería ir con él, aunque Jesús le dijo, no, mira, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Aquí lo vemos igual en David. Hoy toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No es el Dios de Israel solo para ellos. En el corazón de Dios había que dar a conocer a la humanidad que no había otro. Por eso en la Biblia habla de aceptar al extranjero. Habla de que las personas acepten y abracen la fe. Pero en este tiempo la misión era, y David la tenía muy nítida y muy clara, no convertirse Israel a los demás, sino que los demás se convirtieran al Dios de Israel. De modo que dice, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Pero dice el versículo 47, fíjense, dice el versículo 47, y sabrá toda esta congregación. Miren, aquí en la segunda parte de esta enseñanza, no solo toda la tierra tiene que ver en nuestras batallas, que Dios es real. Yo era antes esto, pero ahora mire, como el ciego. Yo solo sé que antes no veía, Jesús lo sanó y ahora veo. Hay que darle la gloria a Dios. Nosotros tenemos que darle la gloria a Dios en todo. Si usted está pasando una batalla donde tiene intimidación, donde sus Goliat le están sacudiendo y Dios le da victoria, toda la tierra tiene que saber que hay Dios que salva. Pero cuidado, dice ahora toda la congregación. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo estaba el ejército, los escuadrones del Dios vivo? ¿Cómo estaba el ejército de Israel en este momento? Estaban temblando. Habían perdido la fe. Goliat fue el instrumento satánico, diabólico, para que dudaran de su fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Estaban dudando. No era algo voluntario. Pero en ese temor, en ese miedo, la fe se esfumó.
Y nosotros tenemos que cuidarnos, que nuestros miedos, nuestros temores, nuestros gigantes, cuando vemos un problema que pensamos que sí, que en los demás se puede solucionar, pero en mí no, cuidado, porque es un espíritu de miedo, de intimidación, de temor, que Satanás lanza contra nosotros. Pero fíjese que eso ocurre también, puede ocurrir en el pueblo cristiano. Cuando miramos a Goliat, no al poder que hay por encima de Goliat, nuestra fe puede desvanecerse, puede ser etérea, puede evaporarse. Aquí nos dice con claridad, y toda esta congregación. ¿Qué había pasado con la congregación? Que habían perdido el punto de vista de que es Dios el que pelea. Yo estaré con vosotros, yo pelearé con vosotros, no hallaréis quien pelee. Eso ellos lo habían vivido con Gedeón, eso lo habían vivido ellos ya con anterioridad, eso lo habían vivido en Jericó. Era un ejército que sabía la historia de su pueblo. Eran, digamos, una familia grande, y en sus antecedentes habían conocido las grandes victorias, como Dios desmenuzó esas murallas de Jericó. Pero si observamos, dice, y esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada. Ellos se habían centrado tanto en el gigante, tanto en sus medidas, tanto en la cota de malla, tanto en la espada, en la jabalina. Se habían fijado tanto en la armadura del gigante que pensaban que tenían que ser iguales al problema para vencer, pero olvidaron lo que la Biblia nos enseña, y es que el que pelea las batallas por nosotros es Dios. Por eso, si usted está en una enfermedad terminal, en un cáncer, en una depresión, en un brote psicótico, si usted está incluso en un psiquiátrico ingresada, si usted quiere quitarse la vida, no intente medir con sus fuerzas. No es con la fuerza nuestra que nosotros vamos a salir. No vamos a poder enfrentar a nuestros gigantes en nuestra fuerza. Por eso los que tienen fe, los que son de Dios, como aquí estamos viendo la congregación, los creyentes, van a ver cuando alguien es el instrumento para vencer sus Goliat, porque es Dios el que pelea. No somos nosotros tenemos que estar prestos, dispuestos. Pero el que pelea la batalla es Dios, y Él es el que salva, y no lo hace como lo hace el ser humano. Quizá usted no tiene la fortaleza, la sobrenaturalidad, quizá usted no tiene la salida, la respuesta, pero Dios sí. Dios es el que libertó al gadareno. Dios es el que, aquel hombre paralítico que llevaba tantos años en el estanque de Betesda, sin tener que saltar antes que otro a ese estanque, Jesús le sanó. Para Jesús, para Cristo, no hay nada imposible. Nosotros somos suyos, somos sus siervos. Solo tenemos que confiar. Confiemos en el Señor. Y aquí dice, miren qué lección, esa congregación temblorosa, esa congregación que era un ejército adiestrado, que ni uno se levantó contra Goliat. Ni uno confió en el poder de Dios. Se nubló tanto su mente que dejaron a un lado las promesas de la Biblia, de la palabra de Dios. No nos pase a usted y a mí que dejemos las promesas de la Biblia. Si Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que es así. Créalo, sí y amén. Si aquí dice que con nuestro Dios podemos saltar muros, que con nuestro Dios podemos vencer gigantes. Si aquí dice que cualquier promesa, que pasaremos por las aguas y no nos ahogaremos, por el fuego no nos quemaremos. Si aquí dice que el poder de Dios que levantó a Cristo de la muerte nos va a levantar a nosotros, y que cualquier promesa es un sí y un amén, lo tenemos que adoptar, lo tenemos que aceptar, lo tenemos que vivir, porque eso va a hacer no solo que toda la tierra sepa que hay Dios, cuando usted salga de su situación angustiosa, de los Goliat que le oprimen, sino toda la congregación, toda la iglesia, todos los que están espantados, todos los que están de alguna manera paralizados, intimidados, neutralizados, en un punto muerto. Un vehículo en punto muerto no va ni para atrás ni para adelante, a no ser que esté en una pendiente. Pero entonces somos movidos por circunstancias favorables o adversas. Toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada. No es con fuerza, no es con poder. Dice, ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Fíjese que no está pensando solo en
David no está solo pensando en Goliat, está pensando en la victoria total. Y mire en Zacarías, porque es importante que veamos Zacarías 4:6. Dice el profeta: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. No es con ejército, no es con fuerza, no es con violencia. A un espíritu nosotros no podemos intimidarle ni con gritos, ni con porrazos. No podemos hacer el animal pensando que se va a asustar. Dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es un principio bíblico constante en la palabra. Toda la tierra sabrá y toda la congregación sabrá que de Dios es la batalla, que Él vence y que Él tiene la victoria. Hemos llegado a nuestro tiempo, vamos a orar, vamos a dejar esos dos principios, esos dos pilares, porque si nos metemos ya en otra cosa, vamos a quitarle, vamos a desvirtuar el contenido de lo que hemos visto. Pero recuerde, hay gigantes que nos intimidan, hay cosas que nos pueden neutralizar nuestra fe, hay cosas que nos desbordan en nuestro conocimiento, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, profética más segura, y si nos aferramos a ella, hacemos bien, como dice la misma Biblia, hacemos bien en aferrarnos a ella, en tenerla por cierta, porque vamos a vencer a nuestros gigantes y toda la tierra sabrá que hay Dios en el pueblo que le acepta. Y es más, también la congregación, muchas personas que se han paralizado, como veremos la semana que viene, se van a poner en batalla. Ya verá usted cómo el ejército de Israel se va a poner en batalla y va a perseguir a sus enemigos gracias a un David. Dios, pero gracias a un David que detonó el poder de Dios. Eso hizo despertar a la bella durmiente que era el ejército de Israel. Por eso, ¿qué le parece si oramos y que el Señor implante en nosotros, que pueda traer la revelación para que llegue a nuestra vida en total intensidad estos dos elementos que hemos visto? Padre, en el nombre de Jesús, queremos hoy que tú nos puedas revelar en profundidad que tú permitiste a Goliat para hacer cosas en el ejército, en David, y en toda la tierra, y en toda la congregación. Y tú permites los Goliat en nuestra vida. Ya veremos por qué más adelante, pero ya de entrada, para demostrar a toda la humanidad, cuando se sana un cáncer, una depresión, una persona se iba a suicidar y no se suicida, ocurre un milagro. Pensemos un complejo, restauras una familia, restauras un joven, impides un aborto. Todas las cosas que tú haces a través incluso del miedo, de la paralización, pero al final no dan la batalla, no con fuerza, sino con tu espíritu. Todo es para exaltarte y para que el mundo y también los cristianos que se han paralizado sepan que tú eres Dios y que tú no salvas o no haces las cosas con racionalidad o como el ser humano lo hace, sino que tú haces las cosas con tu espíritu. Y que no hay nada imposible para ti. Que eso sea una realidad para todos los que están siguiendo este programa. Para mí, para todos nosotros. Que sea una realidad. Que cuando veamos que algo es imposible, digamos, no, el Señor lo hará posible. Para Él no hay nada imposible. Ese es nuestro ruego y deseo. Y te pedimos, Señor, que la semana que viene esto haya sido asimilado y lo estemos viviendo. Trae victoria para que el mundo y la iglesia paralizada sepa que tú eres Dios y como tú haces las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Trae victoria para tu gloria. Amén y amén. Y nos despedimos hasta el próximo programa, la semana que viene. Dios les bendiga y feliz victoria contra sus Goliat.